¿Por qué razón el Altísimo no ha eliminado a Satanás si es justo santo y aborrece la maldad, si tiene todo el poder? ¿Por qué aún permite que su mayor adversario continúe vivo y operando causando sufrimiento en la creación? Si el Señor es todopoderoso, podría haberlo deshecho con una sola orden, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esa decisión? En este mensaje vamos a descubrir la respuesta, la cual, aunque profunda, está revelada en las Escrituras. Y si tu corazón pertenece al Señor, acompáñanos hasta el final y comparte este mensaje como un acto de fe, antes de caer y transformarse en el acusador. Lucifer fue creado como un ser de luz, no como cualquier ángel, sino como el más glorioso entre ellos, el lucero del alba. Eso significa su nombre, portador de luz, un querubín excelso cercano al trono mismo de Dios. Su apariencia deslumbrante, adornado con piedras preciosas, rebosante de sabiduría, era perfecto en todos sus caminos, hasta que algo invisible germinó en su interior. El orgullo, su don, se convirtió en su trampa. Su hermosura fue su perdición. Ya no deseaba reflejar la gloria de su Creador, sino poseerla. Ansiaba adoración, no rendirla. Y en su corazón nació una ambición prohibida: elevarse por encima del Altísimo. Dijo en su interior: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas del Altísimo. Seré semejante a Él. Así el que había sido creado para servir, se convirtió en el primero en rebelarse. Y no lo hizo solo, sedujo a una tercera parte de las huestes celestiales a unirse a su causa, seres que fueron formados para exaltar al Creador. Ahora se aliaban en una rebelión sin precedentes. Comenzó entonces un conflicto no simbólico, sino real, espiritual, eterno. Pero no te confundas, no fue una guerra entre iguales. No existe equilibrio entre el Creador y lo creado. No hay batalla entre la luz y las tinieblas, donde ambas tengan igual poder. Esa idea viene del arte de los hombres, de las películas y los mitos, pero no de la palabra de Dios en el reino eterno. No hay dualidad. El Padre no tiene oponentes dignos. Satanás no es un rival del mismo nivel. Es solo una criatura caída, un ser limitado, sin gloria, sin autoridad autónoma. Cuando se rebeló, no se convirtió en una contraparte del Señor, sino en un enemigo derrotado, desde el principio vencido. Desde el instante en que decidió apartarse de la gloria, la batalla en lo alto y el destino de Lucifer están sellados y descritos. En el Apocalipsis se desató un conflicto inmenso en los cielos. Miguel y sus huestes luchaban contra el dragón y sus seguidores. El adversario no vino solo. Arrastró consigo a un ejército de ángeles que cayeron con él. Pero del otro lado se alzaba el campeón del trono, el custodio de la fidelidad, Miguel el arcángel, el general de las huestes divinas, el defensor del pueblo apartado cuando estalló la insurrección. Miguel se irguió con su espada ardiente, convocando a los fieles para custodiar la morada del Altísimo. Las filas celestiales se alistaron tras su voz, listos para enfrentar la confrontación más definitiva de todas, y el desenlace ya estaba escrito. No pudieron prevalecer ni se halló ya lugar para ellos en las alturas. Y así fue arrojado el gran dragón, la antigua serpiente conocida como el tentador. El enemigo fue echado junto a sus seguidores a la tierra. Satanás fue derrotado y con él todos los que lo secundaron. Nunca tuvo posibilidad de doblegar al Eterno. El acusador fue desalojado, y los suyos con él fueron despojados de su posición. El Creador no descendió a pelear, no se enfrentó con él directamente. No hizo falta. Los mensajeros fieles encabezados por Miguel cumplieron el decreto celestial. Esa verdad nos muestra que para aplastar al enemigo, el Altísimo ni siquiera necesita intervenir. Directamente, ese fue su primer juicio. La expulsión, cayeron fuera de la esfera celeste. Descendieron al mundo junto con aquellos que brillaron en la gloria, pero ahora se arrastran en sombra, buscando arrastrar al hombre en su perdición. Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, el adversario. Pero muchas veces se confunde a Satanás con demonios o con los ángeles caídos, como si fueran lo mismo, y no lo son. La palabra los diferencia, y nosotros debemos hacerlo. También, ¿quiénes son los ángeles caídos? Son aquellos que alguna vez habitaron ante el rostro divino, fueron hechos en resplandor, formaron parte del orden celeste y se unieron a la revuelta.
cuando Lucifer cayó. Ellos también descendieron, no perdieron su esencia espiritual, ni su poder de actuar, ni su inteligencia, pero sí fueron despojados de su lugar junto al trono. Pero ojo, no se transformaron en demonios. Entonces, ¿quiénes son los demonios? La Escritura no revela en detalle su origen, pero sí aclara su condición. Son espíritus sin cuerpo, entidades impuras, sin morada ni pertenencia, ni al cielo ni a la tierra. Por eso buscan alojarse en cuerpos humanos, por eso. Jesús los expulsaba de personas dominadas, porque los demonios necesitan habitar en cuerpos para manifestarse en el relato de Lucas, cuando el Maestro libera al hombre poseído en la tierra de los Gadarenos. Los demonios le ruegan, no nos envíes al abismo. Suplican que los permita entrar en una manada de cerdos. Eso deja ver que no tienen hogar. Vagan, buscan y se aferran, pero los ángeles caídos no necesitan posesión, porque tienen jerarquía distinta. Provienen del orden celeste y aún conservan estructura y mando. Pablo lo enseña claramente. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y autoridades que operan en regiones espirituales. Esos son los ángeles caídos. Ocupan rangos, actúan con propósito. Y su comandante Satanás no ha perdido su trono de oscuridad. Es vital distinguir esta realidad, porque mientras los demonios atacan a individuos, los ángeles caídos influyen sobre sistemas, estructuras, gobiernos, culturas, y aquí muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no fueron simplemente eliminados? Lo cierto es que no fueron destruidos, sino enviados a la tierra, y desde entonces el campo de batalla ya no está en los cielos, sino aquí mismo. Primero hay algo crucial que debemos entender. Los espíritus no mueren como lo hace la carne. Jesús lo dijo con claridad. Dios es espíritu, y cuando el Creador formó a los ángeles, lo hizo como seres espirituales, lo cual significa que no poseen cuerpo físico como el nuestro, y por eso no están sujetos a la muerte de la forma en que nosotros la conocemos. Satanás no puede ser aniquilado como si fuese un simple mortal. Su esencia es espiritual. Y el mundo espiritual no obedece las leyes del plano material. Pero hay algo todavía más profundo que necesitamos comprender. Dios es justo y su justicia es perfecta en ella. Nadie es destruido sin antes pasar por un juicio. Y el tiempo de ese juicio aún no ha llegado, porque fueron creados como seres eternos y Dios les ha permitido operar por un periodo determinado hasta que llegue el día marcado. Incluso Satanás será juzgado no por falta de evidencias, sino porque el juicio es parte del diseño divino. El juicio no es simplemente castigo, es una proclamación abierta de la verdad, es la exposición de la justicia divina delante de todo el cosmos. Por eso el libro de Apocalipsis nos habla del gran día del juicio, aquel día en que todo será mostrado, en el que tanto ángeles como humanos darán cuenta de sus actos, y ninguno podrá afirmar que no fue advertido, que no fue escuchado, que no fue tratado con equidad ese día. Todavía no ha llegado, pero está escrito, y vendrá. Entonces, ¿por qué Dios permite que Satanás viva? Porque Dios no actúa conforme a nuestra impaciencia nosotros. Anhelamos soluciones inmediatas, queremos que el mal se borre de un instante, pero el Altísimo no improvisa. Todo lo hace con intención. Cada momento, cada elección, cada lucha forma parte de un propósito superior, donde la paciencia de Dios no es debilidad, sino una expresión de su misericordia y su equidad. Así como Satanás fue desterrado, también será juzgado y no escapará del destino que le espera. Pero ese juicio vendrá cuando el juez lo determine. Mientras tanto caminamos, sabiendo que la justicia ya viene, que aunque tarde nunca falla. Esta es una de las verdades clave. Dios no ha perdido el dominio del universo. Ha decidido esperar el juicio definitivo, mientras nosotros aprendemos a resistir, a discernir y a confiar en su justicia perfecta, porque su victoria no se basa en una eliminación repentina, sino en una restauración total. ¿Recuerdas a Job? Satanás no pudo tocarlo sin antes obtener permiso, y aun cuando actuó, Dios usó todo para glorificarse. Eso no es una guerra. Equilibrada, eso es supremacía absoluta. Dios reina en soberanía total, y no hay cosa ni ser que pueda escapar de su control. Incluso Satanás, con todo su odio, actúa dentro de los márgenes que Dios permite.
Pero hay otra duda que inquieta a muchos. Si Dios ya sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? Porque hay algo que Dios valora incluso más que la obediencia impuesta. Algo que colocó en toda su creación, incluso en los más rebeldes, la capacidad de elegir el libre albedrío. No es licencia para el pecado, es el reflejo del amor supremo, porque el Señor no formó autómatas, no moldeó marionetas ni programó a los ángeles como seres sin voluntad. Él quiso que cada criatura pudiera elegir, incluso si eso significaba que algunos eligieran alejarse los ángeles que lo siguieron. Ya a ti y a mí, la gran pregunta es, ¿por qué Dios dio libertad incluso a quienes sabía que podían rebelarse? La respuesta es profunda, pero también sencilla, porque sin libertad no puede haber pecado, y sin libertad tampoco puede haber amor. El amor verdadero no se impone, no se exige ni se programa. El amor por su naturaleza debe nacer de una elección si Dios nos hubiera. Obligado a amarlo no sería un padre, sería un tirano. Por eso al crear a los ángeles, les concedió el don del libre albedrío, y cuando formó al ser humano, hizo lo mismo porque su anhelo no era tener esclavos religiosos, sino hijos con corazón vivo. Deseaba una relación auténtica, no una sumisión vacía, y si eso significaba correr el riesgo de que alguien eligiera alejarse, si eso implicaba que alguien dijera no a su presencia. Aún así lo aceptó. Satanás lo hizo y muchos más lo han hecho desde entonces. Pero eso no altera el diseño, porque Dios no ha retirado el regalo de decidir, incluso cuando esa decisión lleva al rechazo o la rebelión, porque el libre albedrío sigue siendo la única vía hacia el amor genuino. Piensa en esto. ¿Qué sentido tendría tu fe si no tuvieras espacio para la duda? ¿Qué valor tendría tu obediencia si no existiera la opción de desobedecer? ¿Qué peso tendría tu amor por Dios si no tuvieras la opción de no amarlo? Dios no busca devotos automáticos, Él quiere hijos que lo elijan por decisión libre. Por eso aún existe la libertad, aunque duela y aunque el precio sea alto. Incluso cuando Satanás se rebeló, Dios no destruyó su capacidad de elegir, porque si lo hubiese hecho, habría negado su propia esencia. Un Dios que ama sin manipular, un Dios que llama pero no obliga, y por eso el juicio final aún no ha llegado. Porque hasta el último instante Dios espera que la creación responda por sí misma. Él espera porque el amor espera, y el amor real solo florece donde existe la posibilidad de ser rechazado. Imagina que Dios da libre albedrío, y cuando una criatura usa esa libertad para rebelarse, es destruida al instante. ¿Acaso eso sería justicia? ¿Eso sería coherente con el carácter divino? Aquí entra una de las preguntas más difíciles. ¿Puede Dios anular lo que Él mismo estableció? El libre albedrío no es un adorno teológico, es el núcleo del plan eterno. Y si Dios hubiera eliminado a Satanás en el mismo instante de su rebelión, habría cancelado el propósito de permitir la elección. Sería como decir, tienes libertad, pero si no eliges lo que yo deseo, morirás al momento. Eso no es libertad, eso es coerción disfrazada de opción, y ahí es donde muchos se confunden, esperan que Dios actúe con rapidez como juez humano, que impone castigo inmediato para resolver el conflicto. Pero Dios no actúa con impulsividad, su santidad no responde por desesperación, su justicia tiene propósito. Por eso no eliminó a Satanás ni a los ángeles que lo siguieron, porque si lo hubiese hecho, habría borrado el sentido mismo de otorgar libre albedrío. ¿Para qué ofrecer elección si toda mala elección termina en muerte instantánea? Dios respeta incluso las decisiones que lo ofenden, no porque las apruebe, sino porque permanece fiel a su propio diseño. Este es uno de los misterios más complejos de aceptar la libertad que Dios da. Puede abrir puertas al caos, pero aún así Él las sigue ofreciendo, porque su amor no está interesado en dominarte, quiere transformarte, y esa transformación solo sucede cuando tú eliges a Dios, desde la convicción y no desde el temor. Si el Señor hubiese destruido a Satanás al instante, toda la creación habría callado, pero no habría aprendido nada. Habría temor, pero no fidelidad. Habría obediencia, pero no amor, Él. Castigo inmediato habría producido silencio. No santidad habría generado control. No redención, y Dios no quiere un cielo lleno de criaturas obedientes.
Por miedo, desea un reino lleno de hijos renovados por la gracia. Por eso la historia sigue avanzando, porque puede que aún haya un propósito oculto en todo esto. Puede ser Satanás una herramienta. Esta es una idea que para muchos puede resultar difícil de aceptar, pero cuando la miras con los ojos del Espíritu, algo se revela, una verdad oculta que transforma. Y es que sí, incluso Satanás, en su rebeldía, sigue cumpliendo un propósito dentro del plan eterno de Dios. No porque Dios apruebe su maldad, no porque esté de acuerdo con su perversión, sino porque Dios es tan absolutamente soberano que aun aquello que el enemigo quiere destruir se convierte en instrumento de gloria divina. El mayor ejemplo de esto es Jesús. Desde el inicio de su ministerio, Satanás estuvo presente, no como compañero, sino como opositor, como barrera, como fuego que prueba la pureza. Jesús fue llevado al desierto no por error, sino guiado por el Espíritu para ser tentado. Y allí durante 40 días, cara a cara con el tentador, fue ofrecido pan cuando tenía hambre. Fue tentado con fama y dominio, con todo aquello que el mundo adora. Pero Jesús no cayó, respondió con la palabra. Resistió cada engaño y permaneció sin doblez. Con eso dejó una huella imborrable. Mostró que Él era el único digno. Solo aquel que vence a la tentación puede cargar con el pecado del mundo. Jesús tenía que vivir la vida que nosotros jamás podríamos alcanzar, para luego entregar esa vida como rescate por nosotros al vencer en el desierto. Jesús no sufrió un accidente. En su camino, experimentó una etapa necesaria en su consagración. Satanás creyó que estaba debilitándolo, pero en realidad estaba validando su identidad, mostrando que ni la necesidad, ni el poder, ni la gloria hueca del mundo podían desviar al Hijo de Dios más adelante, en los últimos días antes de la cruz. Satanás vuelve a actuar esta vez a través del corazón de Judas, el discípulo que lo entregaría. La Escritura lo dice sin rodeos. Entonces Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, uno de los 12. El acto de traición no fue un descuido, fue un engranaje crucial, porque ¿cómo habría redención sin cruz y cómo habría cruz sin traición? Otra vez vemos cómo Dios convierte lo peor del enemigo en un instrumento de redención. No porque el mal se vuelva bueno, sino porque Dios es tan supremo que incluso lo oscuro se vuelve parte de su luz. Dios permitió que Satanás siguiera respirando, porque incluso en su maldad sigue sirviendo sin quererlo a los propósitos de aquel que ya lo venció. Esto no convierte a Satanás en un aliado, lo define como un enemigo humillado, cuya furia no escapa al control del Altísimo. Y esto deja una enseñanza que puede cambiar tu vida. Nada de lo que el enemigo lanza contra ti queda fuera del plan de Dios. Ni la tentación, ni la traición, ni el dolor más profundo. Todo puede ser redimido, porque el propósito de Dios no tiene fisuras. Y aunque lo que vives hoy parezca incomprensible, injusto, insoportable, si estás en sus manos, Él lo puede usar en tu historia para bien. ¿Alguna vez has atravesado algo que parecía imposible de entender, pero que con el tiempo descubriste que te transformó? ¿Alguna vez preguntaste dónde estaba Dios y luego viste que Él estaba obrando aún en el dolor? Cuéntalo, porque tu testimonio puede ser la señal que otro corazón necesita leer para recordar que el enemigo hiere, pero Dios transforma. Y si hay una palabra que atraviesa la Biblia entera, desde el principio hasta el fin, una palabra que define quién es Dios. Más allá de cualquier juicio, más allá del poder, más allá del cielo mismo, está el amor. Y Jesús lo explicó con una de las parábolas más conmovedoras, la del hijo pródigo, un padre con 2 hijos. Y uno decide pedir su herencia antes del tiempo, se va lejos, se pierde, malgasta, todo cae bajo. Pero cuando decide regresar, el padre no lo rechaza, no lo condena. Lo estaba esperando desde lejos con los brazos abiertos. Eso es Dios, y aquí surge una pregunta profunda. ¿Acaso ese mismo amor no se manifestó también con los ángeles caídos? No lo sabemos con certeza, porque la Biblia no lo afirma directamente, pero sí nos revela algo poderoso. Dios no los destruyó, y eso dice más de lo que parece. Porque si Dios fuera solamente justicia inmediata, el juicio habría caído al instante, sin oportunidad, sin espera. Pero no fue así. Los ángeles caídos fueron arrojados de su gloria.
pero no fueron. Aniquilados, y eso solo puede significar una cosa. Dios decidió esperar, tal vez por compasión, tal vez por paciencia o por amor, quizá por todo eso, junto porque el amor de Dios no se limita a quienes le obedecen. Jesús lo dijo: amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos del Padre que está en los cielos. Y añadió: Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Dios no elimina automáticamente a quien falla, porque su amor no se basa en el rendimiento humano. El amor de Dios transforma y para transformar. A veces hay que esperar hasta ahora. Hemos hablado de un Dios que es paciente, de un amor que no actúa por impulso, de una justicia que no improvisa. Pero eso no quiere decir que el juicio no llegará. Llegará. Dios no es indiferente al mal, no ignora la rebelión, ni deja nada sin resolver. Él tiene un tiempo perfecto, y el juicio final está marcado con precisión eterna. La Biblia lo afirma. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Están reservados, no olvidados, ni perdonados. Aún el juicio está preparado, y el juez ya fue designado. Cristo es ese juez, y su palabra será definitiva en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Juan ve el gran trono blanco, los libros abiertos, las almas ante el juicio, y cada uno siendo juzgado conforme a sus obras. Ese día no es una metáfora, es una promesa, es también una advertencia. Satanás, sus ángeles y todos los que eligieron la oscuridad por encima de la luz serán juzgados. Pero hay algo que transforma esta visión. El juicio no será solo castigo, será restauración. Dios no quiere simplemente eliminar el mal, quiere restaurar la justicia, limpiar lo que fue contaminado, reparar lo que fue quebrado y sanar lo que fue herido. El juicio de Dios será un acto de justicia santa, el momento donde todo lo oculto será revelado, lo torcido será corregido. Y toda rodilla se doblará. Ese día llegará, y Satanás no escapará. El enemigo, que sembró división y dolor, será vencido públicamente, eternamente, sin vuelta atrás. Después de todo lo que hemos explorado, después de entender por qué Satanás sigue vivo, por qué Dios no lo eliminó de inmediato, y por qué todo tiene un propósito más alto, queda una verdad que debe permanecer grabada en tu corazón. La victoria ya fue escrita. No estamos esperando a ver si Dios triunfa. Él ya triunfó en la cruz. Jesús no solo venció al pecado, venció al enemigo. Eso significa que Satanás ya fue vencido. Solo espera su sentencia final. El mundo puede parecer dominado por las tinieblas. El mal puede aparentar poder. Pero todo eso es pasajero. Nada de eso ha cambiado el resultado. Cristo reina su trono. No sé. Mueve su promesa, no se rompe. Y tú, si estás en Él, también participas de esa victoria, no como espectador, sino como parte del reino, invencible heredero, como hijo, como parte del cuerpo de Cristo, que permanece firme mientras el enemigo cae. Lo que comenzó como una pregunta, ¿por qué Dios no mata a Satanás?, nos llevó a descubrir una verdad aún más grande. Dios no destruyó al enemigo porque tenía un plan que manifiesta su amor, su paciencia, su justicia y su soberanía absoluta. Y ese plan aún no ha concluido. El juicio vendrá, la restauración será total, el reino de Dios será establecido eternamente, y toda lágrima será enjugada. No habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque lo que Dios comenzó, Él mismo lo perfeccionará y lo hará en gloria y victoria. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no olvides dejar un me gusta. Así puede alcanzar a más creyentes, y recuerda compartirlo con tus seres queridos, para que ellos también puedan ver el poder del plan de Dios revelado.